He aquí el testimonio documental del triunfal viaje de Su Excelencia el Jefe del Estado Generalísimo Franco por tierras valencianas, que han recibido los beneficios del Plan Sur, gestado y comenzado inmediatamente después de las dramáticas inundaciones de octubre de 1957, por orden expresa del primer magistrado de la nación. A su paso por la carretera Madrid-Valencia se detiene la comitiva en el embalse de Alarcón, sobre el río Júcar. Su importancia agrícola e hidroeléctrica corre parejas con el de Contreras, sobre el río Cabriel, afluente del Júcar, obra que está actualmente en ejecución. Valencianas vestidas a la usanza de la región se hallan en primera línea de los que aclaman al Generalísimo y a su esposa en el límite de las provincias Cuenca-Valencia, marcado por el emplazamiento de la presa. Una alfombra de flores transforma el suelo en una especie de antesala de la capital del Turia. El plan de aprovechamiento integral Júcar-Turia beneficiará a 146.000 hectáreas de regadío, aparte de su importancia hidroeléctrica. Valencia recibe al Generalísimo con júbilo y con gratitud contenida durante 5 años, desde 1957, en que el gobierno de la nación ayudó a levantar la economía valenciana y rehizo la ciudad arrasada por el desbordamiento del río. Franco, acompañado por el alcalde, muestra claramente su complacencia ante las espontáneas manifestaciones de entusiasmo de toda la población levantina. Valencia será grande por Franco. Ahí está España, la nación, Valencia, la provincia, sus pueblos, sus instituciones, esperando la presencia del jefe del Estado ante la casa de la ciudad. Cuando el Generalísimo sale a la terraza del ayuntamiento, la plaza que se honra con su nombre es un solo y unánime clamor. El alcalde, señor Rincón de Arellano, da la bienvenida emocionada al jefe del Estado y le hace entrega, en nombre del pueblo, de la medalla de oro de la gratitud de Valencia, entre atronadoras ovaciones y vítores. He aquí mis poderes, la unión más estrecha con mi pueblo, dirá Franco en su discurso. Esta es en efecto la auténtica sustancia popular que da firmeza a una política. Confiaban nuestros enemigos, dice Franco, que nos abandonaban una España destruida y desposeída de todos los recursos. Nuestro resurgimiento les ha desconcertado, incluso a aquellos que desde el interior no querían reconocer el milagro. La transformación de la nación solo los enemigos obcecados no quieren verla. Por eso somos motivo de admiración y envidia. El auténtico plebiscito, el referéndum que supone esta adhesión, esta unión estrecha de un pueblo con el hombre que rige sus destinos, no necesita ser subrayada. Ahí está sencillamente. Valencia ha asistido a obras comenzadas con carácter de urgencia y realizadas con rapidez de futuro. Así se instauró también el régimen de Franco cuando en España empezaba a amanecer. Ahora, al cuarto de siglo de existencia, puede el Generalísimo mostrar satisfecho su obra de redención de la patria. Las primeras visitas del Generalísimo son para las obras acogidas al decreto de adopción. Entre ellas figura la Escuela de Flechas Navales, situada frente a las aguas del puerto, junto a la Comandancia Militar de Marina. 4 centurias del Frente de Juventudes y una de Flechas Navales
rinden honores a su excelencia. El edificio, que terminó de construirse hace 4 meses, consta de 3 plantas. El número actual de alumnos es de 150. El jefe del Estado al nuevo gobierno militar de Valencia es cumplimentado por el ministro del Ejército y autoridades de la región. Tras unas palabras del teniente general Barroso, alusivas a la inauguración del nuevo edificio, su excelencia pronuncia un discurso en el que dice: el Ejército, que ha sido siempre garantía firme y seria del futuro de la nación, ve con gran devoción esa unidad de los hombres y de las tierras de España. Después examina planos y fotografías de las diversas dependencias del edificio. Seguidamente Franco se traslada al nuevo mercado de Ruzafa, que hoy culmina con esta inauguración oficial. El edificio es de hormigón armado y está dividido en varios cuerpos. Ocupa una superficie de 4.780 metros cuadrados, que viene a ser el doble del antiguo mercado desaparecido. Desde Ruzafa, Franco se dirige al apeadero ferroviario de la Fuente de San Luis, donde es recibido por el ministro de Obras Públicas, señor Vigón. El paso elevado de la carretera de Malilla es un puente de gran importancia agrícola. Pasa sobre 3 vías de ferrocarril, un camino y una acequia. En su recorrido de inauguraciones, el generalísimo, escoltado por el clamor popular, llega a la institución sindical San Vicente Ferrer, dedicada a la formación profesional de las juventudes y que se halla bajo los auspicios y la atención económica de la Delegación Nacional de Sindicatos a través de la obra de formación profesional. Ocupa una superficie de 50.000 metros cuadrados en la carretera Real de Madrid. La planta baja está destinada a clases teóricas y prácticas en 12 amplias naves. En el piso superior están las aulas en número de 20, capaces para albergar a más de 1 millar de aprendices de 12 a 15 años. Los vítores que acompañan al generalísimo en todo su viaje triunfal tienen su más entusiasta manifestación en esta explanada de la institución sindical San Vicente Ferrer. La autenticidad social del régimen y la obra del sindicalismo tienen sus raíces hundidas en las vivas y caudalosas realidades humanas. El trabajador español sabe cuánto debe a Franco y así lo ha enseñado a sus hijos, y juntos aclaman al instaurador de la paz y el pan en los hogares como justo homenaje de gratitud. El padre de uno de los aprendices de la institución dirige un saludo a Franco en nombre de sus compañeros y de sus hijos. El ministro secretario general del movimiento dice que las escuelas sindicales han formado ya a 300.000 hombres. Aquí está, señor, el sindicalismo valenciano. Cuando el generalísimo se dispone a hablar, se hace un profundo silencio. Franco recorre con clara visión de estadista el panorama del mundo y la inestabilidad política y la inquietud revolucionaria de muchas naciones. Nosotros, por haber quemado etapas y habernos adelantado 25 años, nos encontramos con el proceso político coronado y en camino de perfeccionamiento. Instituciones como esta que hoy inauguramos, continúa una serie, un centenar, de institutos y universidades laborales, de escuelas de formación acelerada, de cientos de millones que nuestros presupuestos dedican a becas para que ninguna buena inteligencia se pierda. Yo pido a todos, empresarios, técnicos y obreros, que estrechen sus relaciones para que sean más humanas y fructíferas. De vuestra buena voluntad depende que estos programas de desarrollo nacional puedan, en el menor plazo, ofreceros a vosotros y a vuestros hijos un esplendoroso porvenir. Valencia, que tan fervientemente ha aclamado a Franco en los días del viaje del generalísimo por sus tierras, ha tenido siempre presente en sus vítores aquella primera e inmediata presencia del jefe del Estado
cuando los valencianos estaban sumidos en el barro y en la tristeza, consecuencia de la trágica riada. Esta circunstancia aceleró la gran solución de los problemas de Valencia. El 24 de enero de 1958 ya estaba funcionando activamente la Comisión Técnica Especial del Gobierno, presidida por el ministro señor Gual Villalbí. Estaba en marcha el llamado Plan Conjunto para Valencia, el Plan Sur, tan anhelado por los valencianos. En aquella ocasión, el Generalísimo vivió el realismo dramático de un pueblo aplastado por la desesperanza, como estos habitantes del barrio de Nazaret, a los que alentó con sus palabras, hechas hoy realidades. Ahora, en el reconstruido poblado de Nazaret, visita Franco la nueva iglesia de la Virgen de los Desamparados. En las obras de construcción del templo y del poblado se han invertido 15 millones de pesetas. El grupo de 614 viviendas Virgen del Carmen está emplazado en el Cabañal. Han sido construidas por el Ministerio de la Vivienda. Su coste total se eleva a 95 millones de pesetas. Comprende varios bloques de 2, 3, 4 y 5 plantas. En estos polígonos y en las zonas verdes que brotan a su alrededor, en las escuelas y en las iglesias, palpita el aliento de una ciudad renovada, clara y alegre, que mira con fe al futuro de su existencia. Otro grupo, el de la Virgen de los Desamparados, se muestra engalanado con arcos triunfales, banderas y colgaduras. El vecindario tributa una emocionante acogida al hombre que ha dado aliento a esta obra de renovación. En él figura un bloque de viviendas de 300 casas y locales comerciales. La renta de estos hogares es de tipo limitado, con lo que se logra resolver este problema convirtiendo en propietarios a los inquilinos mediante el pago de una módica renta mensual. En los bloques Virgen de la Fuensanta se repiten las mismas expresiones de caluroso afecto. El impulso dado a la construcción en este sector es una muestra expresiva de lo que ha de ser en su totalidad el Plan Sur. El Generalísimo, acompañado por su esposa, penetra en el templo que se alza como un hito perenne de un Estado que sigue considerando lo religioso como clave de los mejores arcos de nuestra historia. Las pequeñas, acogidas a la institución aneja, apenas saben lo que todas estas solemnidades significan, pero guardarán de ellas imborrable recuerdo. Otra de las realizaciones inauguradas en la ciudad del Turia es el nuevo hospital provincial. Para presidir el acto llega al centro sanitario el Generalísimo con su esposa, ministros y autoridades, entre aplausos cariñosos de las enfermeras, las monjitas y todo el personal que trabaja en el establecimiento. El nuevo hospital está dotado de instalaciones sanitarias completas y modernas, a tenor de los avances y las exigencias científicas de la medicina y la cirugía. En el salón de actos, el presidente de la Diputación, señor La Sala, impone a su excelencia la primera medalla de oro de la provincia. Franco pronunció a continuación un importantísimo discurso, interrumpido en diversos pasajes por ovaciones y vítores. De regreso hacia el centro de la ciudad y a su paso por la avenida de Castilla, se incorporaron a la comitiva oficial 500 taxis valencianos que dieron así guardia de honor al caudillo hasta el Palacio de Capitanía, ante cuyo edificio desfilaron saludando con banderitas y pañuelos y con el grito plural de sus bocinas. Es una simpática manifestación de gratitud y afecto que Franco recibe con muestras de evidente agrado.
En la base aérea de Manises presencia diversas exhibiciones de la patrulla acrobática Ascua del ala de caza número 1. Sus excelencias se trasladaron al vecino pueblo de Aldaya, situado a 9 kilómetros de Valencia. Todas las calles del pueblo aparecen cubiertas por una monumental alfombra de colores, mientras muchachas ataviadas con el típico traje de huertanas arrojan pétalos de flores. El generalísimo, después de visitar a pie las casas de un bloque de 112 viviendas construidas por el ayuntamiento, entre constantes aclamaciones de la muchedumbre, recorre en coche descubierto y en compañía de su esposa diversos sectores del pueblo, que sigue cultivando la más perfecta artesanía de primorosos abanicos, fina alfarería y sutiles trabajos de cristal. Los 3 días que ha permanecido el jefe del Estado en Valencia han sido efemérides que nunca se olvidarán. La popularidad de Franco en la región levantina se proyecta así a todos los amplios sectores de la nación, que ha demostrado su inmensa y clamorosa unidad dentro de la diversidad de gentes, porque cada hombre, cada español, tiene un motivo de gratitud y una causa de lealtad al generalísimo Franco.